Desperté en medio de mi cirugía y escuché al doctor decir, «Avísale a ella, él no puede escuchar esto». Paralizado en esa mesa fría, incapaz de moverme o gritar, comprendí que mi propia esposa había conspirado con los médicos para ocultarme algo. Y lo peor aún estaba por venir. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Javier Serrano Ruiz y tengo 67 años. Soy arquitecto jubilado, aunque jubilado es una palabra que nunca me gustó. Suena a finalizado, a descartado, a inútil. Durante 42 años diseñé edificios, casas, espacios que la gente habitaría durante generaciones. Puse mi alma en cada línea, en cada cálculo. Pero desde que dejé de trabajar hace 5 años, mi esposa Isabel comenzó a tratarme diferente, más condescendiente, como si mi valor hubiera caducado junto con mi carrera. Todo comenzó el 19 de diciembre de 2023, un miércoles gris en Barcelona. Hacía meses que mi rodilla derecha me torturaba. Años de subir escaleras en obras de construcción habían pasado factura. El doctor Manuel Torres Gil, un cirugiago ortopedista recomendado por Isabel, me había programado una cirugía rutinaria de reemplazo parcial de rodilla en el Hospital Clínic. «Es un procedimiento sencillo», me aseguró Isabel la noche anterior mientras empacaba mi maleta pequeña. «Entras por la mañana, te operan y en 2 días estás en casa recuperándote». Había algo en su tono, una urgencia apenas perceptible, que no logré identificar entonces. Ahora, mirando hacia atrás, comprendo que era ansiedad. No por mi salud, sino por lo que vendría después. Llegamos al hospital a las 6:30 de la mañana. El edificio olía a desinfectante y café recalentado. Isabel me acompañó hasta la sala de preoperación, donde las enfermeras me vistieron con esa bata azul humillante que deja todo al descubierto. Mi esposa besó mi frente con una ternura que me pareció extraña, casi teatral. «Todo saldrá bien, Javi», susurró. Fue la última vez que la miré sin sospechar nada. El doctor Torres apareció poco después, revisando papeles en su tablet. Era un hombre de unos 45 años, cabello oscuro perfectamente peinado, modales profesionales pero distantes. «¿Listo, señor Serrano?», preguntó sin realmente esperar respuesta. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Me trasladaron en camilla al quirófano. Las luces fluorescentes pasaban sobre mi cabeza como flashes blancos hipnóticos. El equipo médico se movía con esa eficiencia mecánica de quien ha repetido el mismo procedimiento cientos de veces. La doctora Beatriz Romero Vega, la anestesióloga, se inclinó sobre mí con una sonrisa tranquilizadora. «Voy a aplicarle la anestesia epidural ahora», explicó. «Sentirá presión en la espalda, pero no dolor. Luego, le daremos un sedante para que duerma durante el procedimiento». Sentí la aguja, el líquido frío entrando en mi columna. Mis piernas comenzaron a perder sensación casi inmediatamente. «Ahora cuente hacia atrás desde 100», instruyó la doctora Romero mientras ajustaba el goteo intravenoso. «100, 99, 98. No recuerdo llegar al 90. Pero entonces algo salió mal. O quizás salió exactamente como estaba planeado, solo que no para mi beneficio. Desperté. No completamente, pero sí lo suficiente. Es difícil explicar esa sensación. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si me hubieran enterrado en cemento húmedo. No podía mover un dedo, no podía abrir los ojos, no podía emitir sonido alguno. Pero mi mente estaba completamente despierta, clara, aterrada. Escuchaba todo, el zumbido de las máquinas, el tintineo de los instrumentos quirúrgicos, el murmullo bajo de voces conversando sobre procedimientos técnicos, y entonces, como un rayo atravesando la niebla de mi pánico, escuché la voz del doctor Torres, tensa, susurrando algo a la doctora Romero. «¿Ya revisaste los informes que ella trajo la semana pasada?», preguntó Torres. «Sí», respondió Romero en voz baja, «los informes psiquiátricos del hijo. Es complicado». Mi mente se aceleró. ¿Informes psiquiátricos? ¿De Adrián?
¿Qué estaban hablando? Torres suspiró. ¿Y las deudas que mencionó en la consulta privada? Sustanciales. Por eso ella quiere acelerar el proceso. ¿Proceso? ¿Qué proceso? Intenté gritar, moverme, hacer cualquier cosa para interrumpirlos, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado dentro de mí mismo, forzado a escuchar mi propia sentencia sin poder defenderme. No me gusta esto, admitió Torres. Ella me pagó por la consulta adicional, pero pedirme que incluya observaciones sobre su estado cognitivo durante la anestesia, eso cruza una línea ética. La doctora Romero guardó silencio por un momento. Escuché el sonido de metal contra metal, instrumental siendo organizado. Te pagó 10.000 euros adicionales, Manuel, y técnicamente no estás mintiendo. Solo documentarás si observas confusión post-anestesia. Muchos pacientes de su edad la experimentan. Pero la intención es clara, replicó Torres. Ella quiere usar mi informe para un proceso legal, para declararlo incapaz. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. Incapaz. Isabel quería declararme legalmente incapaz. Mi propia esposa. Avísale a ella, dijo finalmente Torres. Él no puede escuchar esto ahora. Ella insistió en que le informáramos primero sobre cualquier complicación. ¿Complicación?, preguntó Romero. Los resultados del análisis preoperatorio que ella solicitó. Quiere saber si encontramos algo que pueda respaldar su caso. Mi sangre se convirtió en hielo. Isabel había manipulado mi cirugía. No era solo un reemplazo de rodilla. Era una oportunidad para reunir evidencia médica contra mí, para construir un caso de incapacidad mental que le permitiera, ¿qué? ¿Controlar mis finanzas, mis propiedades, mi vida? Termina el procedimiento, instruyó Torres. Hablaremos con ella después en privado. Él estará sedado durante horas. Pero no lo estaba. Estaba completamente consciente, atrapado en mi propio cuerpo, escuchando cada palabra de mi traición. La cirugía continuó. Sentí presión en mi rodilla, manipulación de tejidos, pero ningún dolor gracias a la epidural. Sin embargo, el dolor que sentía en mi pecho, en mi alma, era infinitamente peor que cualquier bisturí. Pensé en Isabel. 40 años de matrimonio, 40 años que creí basados en amor, respeto, compañerismo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿O siempre había sido así y yo había sido demasiado ciego para verlo? Pensé en Adrián, mi hijo de 38 años. ¿Qué informes psiquiátricos? ¿Qué deudas? ¿Estaba él también involucrado en esto? Las piezas comenzaron a encajar en mi mente con terrible claridad. Los últimos meses, Isabel insistiendo en que firmara nuevos documentos bancarios. Sus constantes comentarios sobre mi mala memoria delante de amigos, las veces que me corregía públicamente sobre fechas o eventos, haciéndome quedar como confundido. No había sido casual, había sido deliberado, calculado, una campaña lenta para minar mi credibilidad ante los demás. Procedimiento completado, anunció Torres finalmente. Sutura y vendaje. ¿Le aumentamos la sedación para la recuperación?, preguntó Romero. Sí, que duerma profundamente las próximas 4 horas. No queremos que despierte desorientado y cause problemas. Sentí el líquido fresco entrando por la vía intravenosa. Esta vez, la oscuridad llegó rápida e inevitable. Pero antes de perder la conciencia completamente, me hice una promesa silenciosa. No iba a ser víctima de esto. Iba a fingir, iba a observar, iba a descubrir exactamente qué estaban planeando Isabel y Adrián. Y cuando tuviera todas las respuestas, cuando conociera la magnitud completa de su traición, entonces actuaría. Porque si algo había aprendido en 42 años diseñando estructuras complejas, era esto. Antes de demoler algo, necesitas entender exactamente cómo está construido. Necesitas encontrar los puntos débiles, las grietas ocultas, los cimientos falsos, y mi familia acababa de revelarme su primera grieta. Permanecí atrapado en ese estado de conciencia fantasmal durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 40 minutos más. Mi cuerpo seguía siendo una prisión de carne inútil, pero mis oídos captaban cada murmullo, cada suspiro,
cada palabra que no debía escuchar. La conversación entre el doctor Torres y la doctora Romero continuó mientras trabajaban en mi rodilla. Hablaban en ese tono bajo que la gente usa cuando cree que nadie más está escuchando. Esa falsa intimidad que revela secretos. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto?, preguntó Romero mientras escuchaba el sonido metálico de instrumentos siendo limpiados. Torres suspiró con cansancio. Según lo que me contó en la consulta privada, lleva meses. Vino sola hace 3 semanas, sin él. Me pagó 5.000 euros solo por esa cita. Quería saber si podíamos hacer una evaluación cognitiva discreta durante la anestesia. ¿Y aceptaste? Hubo una pausa incómoda. Le dije que observaría su comportamiento postoperatorio. Nada más. Pero ella insistió en que necesitaba documentación médica oficial, algo sobre un proceso legal que está iniciando con su hijo. Mi mente gritaba preguntas que mi boca no podía formular. ¿Proceso legal? ¿Con Adrián? ¿Contra mí? Es turbio, Manuel, advirtió Romero. Si esto llega al colegio médico, lo sé, pero ella me ofreció otros 5.000 si incluyo ciertas observaciones en el informe. Dice que su esposo ha mostrado signos de deterioro cognitivo, olvidos frecuentes, confusión con fechas, decisiones financieras erráticas. Mentiras, todo mentiras. Mi mente funcionaba perfectamente. Recordaba cada detalle de mi vida, cada proyecto arquitectónico, cada conversación importante. Pero Isabel había estado construyendo una narrativa falsa y ahora compraba validación médica para respaldarla. ¿Y los informes psiquiátricos del hijo que mencionaste?, insistió Romero. Torres bajó aún más la voz. Adrián Serrano Moreno, 38 años. Estuvo en tratamiento por adicción a sustancias y ludopatía entre 2020 y 2022. Isabel me mostró las facturas. Gastaron más de 80.000 euros en clínicas privadas de rehabilitación, todo pagado con el dinero de ellos, sin que el padre supiera aparentemente. 80.000 euros. Una fortuna que Isabel había gastado a mis espaldas. ¿De dónde los había sacado? Teníamos cuentas conjuntas, pero yo no recordaba movimientos de esa magnitud. A menos que... También mencionó deudas, continuó Torres. El hijo perdió dinero en inversiones fraudulentas. Mucho dinero. Ella no especificó cuánto, pero por su desesperación supongo que estamos hablando de cifras significativas. Y por eso necesita acceso al patrimonio del esposo, concluyó Romero con tono de comprensión. Exactamente. Si lo declaran incapaz, ella puede asumir control total, vender propiedades, liquidar inversiones, hacer lo que quiera. Todo legalmente. El oxígeno parecía escasear en la sala, aunque mi respiración estaba siendo monitoreada por máquinas. Este no era un simple robo, era un golpe de estado familiar completo. Isabel planeaba despojarme de mi autonomía, de mi dignidad, de mi derecho a decidir sobre mi propia vida. ¿Y si se niega a cooperar?, preguntó Romero. Por eso quería la evaluación durante la cirugía. Pensó que si despertaba confundido o agitado, podríamos documentarlo como evidencia de deterioro. Pero mira sus signos vitales. Están estables. No hay indicación de confusión neurológica. Entonces, ¿qué le dirás? Otro silencio largo. Escuché el suspiro profundo de Torres. Le daré un informe honesto. Diré que la cirugía fue exitosa y que no observé comportamiento anormal. No voy a fabricar evidencia falsa, sin importar cuánto me pague. Tengo límites. Sentí un destello minúsculo de alivio. Al menos este hombre conservaba algo de integridad profesional, pero el daño ya estaba hecho. Ahora sabía que mi familia me consideraba un obstáculo, un problema a resolver, una firma a conseguir para acceder a mi dinero. Aumentemos la sedación, ordenó Torres finalmente. Que duerma profundamente las próximas 4 horas. Cuando despierte, hablaré con él normalmente, y luego hablaré con ella por separado. ¿Le contarás que ella vino a verte? No tengo opción. Éticamente, no puedo ocultarle información sobre su propia salud o situación médica, pero lo haré con cuidado. El líquido frío recorrió mis venas nuevamente. Esta vez no luché contra él. Necesitaba dormir, procesar, planear.
porque ahora todo había cambiado. Mi recuperación no sería solo física, tendría que ser estratégica. La oscuridad me tragó completamente. Cuando finalmente desperté de verdad, la luz tenue de la tarde invernal entraba por la ventana de mi habitación de recuperación. Mi garganta estaba seca, mi rodilla palpitaba bajo los vendajes, pero mi mente estaba extrañamente clara. Cristalina, de hecho. Isabel estaba sentada junto a mi cama, hojeando una revista de decoración. Al notar que abría los ojos, dejó caer la revista y se inclinó hacia mí con expresión de preocupación que ahora reconocía como completamente falsa. «Javi, cariño, ¿cómo te sientes?» Su voz rezumaba dulzura artificial. «Sediento», logré decir con voz rasposa. Me ofreció agua con una pajita, sosteniéndola con cuidado maternal que me revolvió el estómago. Cada gesto de cariño ahora era sospechoso. Cada palabra, potencialmente calculada. «El doctor Torres dice que todo salió perfecto», continuó con sonrisa radiante. «Estarás caminando en pocas semanas». «¿Vino a verme?», pregunté manteniendo mi tono neutral. «Sí, hace una hora, pero estabas profundamente dormido. Dijo que volverá mañana para revisar tu progreso». Mentira, o verdad a medias. Torres había venido, seguramente para hablar con ella en privado, para discutir los resultados de su evaluación encubierta. «Adrián sabe que estoy aquí». La pregunta salió antes de poder detenerla. Isabel vaciló apenas un segundo que lo dijo todo. «Le dejé mensaje. Está muy ocupado con trabajo. Ya sabes cómo es». Sí, sabía exactamente cómo era Adrián, o al menos creía saberlo. Ahora me daba cuenta de que no conocía a ninguno de los dos. Había vivido con extraños disfrazados de familia durante años. «Descansa, cariño», murmuró Isabel, acariciando mi cabello con ternura que me hizo sentir náuseas. «Yo me encargo de todo. No te preocupes por nada. No te preocupes por nada». Traducción: no te metas en asuntos que pronto no serán tuyos de decidir. Cerré los ojos fingiendo cansancio, pero detrás de mis párpados cerrados, mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Necesitaba un plan, necesitaba información, necesitaba descubrir exactamente qué habían hecho con mi dinero, qué documentos habían firmado a mis espaldas, qué más me ocultaban. Pero sobre todo, necesitaba tiempo. Tiempo para investigar sin que sospecharan que yo sabía algo. Tiempo para actuar como el anciano confundido que ellos creían que era, mientras secretamente reunía evidencia de su traición. Isabel besó mi frente antes de irse, prometiendo volver temprano a la mañana siguiente. La observé alejarse por el pasillo del hospital, su figura desapareciendo tras las puertas dobles. Cuando estuvo completamente fuera de vista, abrí los ojos completamente. Un enfermero joven entró para revisar mis signos vitales. «¿Cómo se encuentra, señor Serrano?» «Despejado», respondí con honestidad. «Muy despejado». Él sonrió. «Excelente. La anestesia a veces causa confusión, pero parece estar muy lúcido». Lúcido. Esa palabra resonó en mi mente. Más lúcido de lo que había estado en años en realidad, porque finalmente veía la verdad. Finalmente entendía el juego que se jugaba a mi alrededor, y ahora que conocía las reglas, podía empezar a jugar también. Los 5 días siguientes en el hospital fueron una masterclass en actuación. Cada mañana, cuando Isabel llegaba con su sonrisa solícita y sus preguntas sobre mi dolor, yo interpretaba al esposo agradecido y ligeramente aturdido. Me quejaba de molestias leves, asentía cuando ella me recordaba horarios de medicación que yo ya conocía, y fingía confusión ocasional con fechas o nombres que recordaba perfectamente. Era agotador mantener la fachada, pero necesario. Lo que Isabel no sabía era que durante las noches, cuando las enfermeras hacían sus rondas cada 3 horas y el hospital quedaba sumido en ese silencio inquietante de pasillos iluminados con luz fluorescente, yo permanecía completamente despierto, observando, analizando, recordando. El segundo día de recuperación, 21 de diciembre de 2023, noté el primer detalle revelador. Isabel había salido al pasillo para atender una llamada telefónica, algo que hacía constantemente. A través de la puerta entreabierta,
La observé caminar hacia el final del corredor, verificando que nadie la escuchara. «No, Adrián, todavía no», susurró con urgencia apenas contenida. «El médico no encontró nada. Tendremos que buscar otra forma». Hubo una pausa mientras escuchaba a mi hijo al otro lado de la línea. «Ya lo sé, pero no podemos apresurarnos. Si sospecha algo, todo se complica. Necesitamos que firme los documentos antes de...» «Sí, los del notario. Los que te mandé la semana pasada». Mi corazón latía con fuerza controlada. Documentos del notario. ¿Qué documentos había firmado recientemente? Intenté reconstruir las últimas semanas en mi memoria. Isabel me había pedido firmar varios papeles en noviembre, alegando que eran actualizaciones rutinarias de seguros y renovaciones bancarias anuales. Yo había firmado sin revisar detalladamente, confiando en ella como siempre había hecho. Error fatal de mi parte. Confianza ciega convertida en arma. «El problema son los plazos», continuó Isabel, ahora sonando frustrada. «Si no conseguimos liquidez antes de marzo, los acreedores van a...» «Adrián, cálmate. Tu padre tiene suficientes propiedades. El apartamento de Gracia solo vale 350.000 euros. Y el chalet de Cadaqués, otros 400.000. Eso cubre tus deudas y nos deja margen. 750.000 euros. Hablaban de vender mis propiedades como si fueran muebles viejos en un mercado de pulgas. El apartamento de Gracia lo había comprado en 1992 con mis primeros ahorros como arquitecto independiente. El chalet de Cadaqués lo diseñé yo mismo en 1998. Cada ventana colocada para capturar la luz del Mediterráneo en ángulos específicos. No eran simples inversiones. Eran pedazos de mi vida profesional, de mi identidad. «Tengo que colgar. Está despertando», mintió Isabel, aunque yo permanecía inmóvil con los ojos cerrados. Regresó a la habitación con renovada dulzura. «¿Quieres que te traiga algo del café, cariño? Un zumo natural». «Solo agua está bien», respondí con voz adormilada. Esa noche, cuando Isabel finalmente se marchó prometiendo regresar temprano al día siguiente, esperé 30 minutos antes de actuar. El enfermero nocturno había pasado su ronda de las 10. No volvería hasta la 1 de la madrugada. Alcancé mi tablet del cajón de la mesita de noche. Isabel había traído mis cosas personales el primer día, sin imaginar que me proporcionaba exactamente la herramienta que necesitaba para destruir sus planes. Accedí a nuestra cuenta de correo electrónico compartida, la que usábamos para asuntos administrativos familiares. Isabel nunca supo que yo había configurado una sincronización automática años atrás que guardaba todos los correos en mi dispositivo, incluso los eliminados. Lo que encontré me heló la sangre renovadamente. El 25 de octubre de 2023, Isabel había contactado al bufete jurídico Salazar & Asociados. El asunto del correo decía: «Consulta sobre proceso de incapacitación parcial». Abrí el mensaje con manos temblorosas. La abogada, una tal Marta Salazar Gómez, respondía con lenguaje técnico pero claro. Para iniciar un proceso de incapacitación por causas de deterioro cognitivo, necesitará certificado médico de al menos 2 especialistas, evidencia documentada de comportamiento errático o toma de decisiones perjudiciales, y preferiblemente testimonio de familiares cercanos. El proceso puede tardar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la documentación presentada. Había más correos, muchos más. El 3 de noviembre, Isabel escribió: «Mi esposo ha mostrado olvidos frecuentes y confusión con fechas importantes. ¿Es suficiente para iniciar el procedimiento?». La respuesta de Salazar fue cautelosa. «Necesitamos evidencia médica profesional. Recomiendo evaluación psiquiátrica y neurológica completa. ¿Ha considerado grabar conversaciones donde se muestre el deterioro?». Grabar conversaciones. Isabel había planeado documentar momentos donde yo aparentara confusión, probablemente provocándola deliberadamente con información incorrecta, solo para poder señalar mi error posteriormente. Seguí leyendo, incapaz de detenerme aunque cada palabra era una puñalada. El 15 de noviembre, otro correo. «He conseguido cita con el doctor Torres para evaluación durante cirugía programada.
¿Servirá como documentación oficial? Salazar respondió: si el médico documenta confusión o desorientación postanestesia significativa, podría fortalecer el caso. Sin embargo, necesitará más evidencia complementaria. Ahí estaba, la confirmación de que mi cirugía había sido convertida en una trampa. Isabel había manipulado mi necesidad médica legítima, transformándola en oportunidad para recopilar evidencia falsa contra mí. Pero había algo más en esos correos, algo peor. El 20 de noviembre, Isabel escribió desesperadamente: los acreedores están presionando a mi hijo. Necesita 120.000 euros antes del 31 de marzo de 2024 o perderá todo. ¿Podemos acelerar el proceso de alguna forma? 120.000 euros. Las deudas de Adrián eran aún más grandes de lo que había escuchado mencionar al doctor Torres. ¿En qué demonios había gastado esa fortuna mi hijo? Continué navegando por los correos archivados, reconstruyendo pieza por pieza la conspiración contra mí. Encontré facturas de la clínica privada Montera, pagadas entre enero y agosto de 2022, 57.300 euros en tratamientos de rehabilitación para Adrián, todas cargadas a nuestra cuenta conjunta, todas clasificadas en los extractos como gastos médicos varios, que yo había asumido eran para Isabel. Encontré también correos entre Isabel y Adrián discutiendo la herencia anticipada que necesitaban obtener. Mi hijo escribía con desparpajo: si podemos venderlo todo antes de que se dé cuenta, podemos decir que fue mala inversión o que lo perdió por decisiones equivocadas. Su memoria no es lo que era. Su memoria no es lo que era. Mi propio hijo, difamándome para justificar robarme. El 22 de diciembre, tercer día de hospitalización, Isabel llegó más temprano que de costumbre. Traía un maletín de cuero que no había visto antes. Lo colocó junto a su bolso habitual, pero noté cómo lo vigilaba constantemente, asegurándose de que permaneciera cerrado. «Buenos días, Javi. ¿Cómo pasaste la noche?» «Bien. Un poco de dolor, pero manejable», mentí. El dolor físico era insignificante comparado con la agonía de conocer la verdad. «El doctor Torres vendrá a revisarte esta tarde», informó mientras organizaba flores frescas en el jarrón de la ventana. «Dice que si todo sigue bien, podrías irte a casa pasado mañana». Casa. Esa palabra había perdido su significado cálido. Ahora representaba territorio enemigo. Isabel salió nuevamente al pasillo para otra llamada. Esta vez no cerró completamente la puerta. Fingí dormir mientras aguzaba el oído. «Marta, soy yo. ¿Recibiste los documentos que te envié ayer?» La abogada Salazar, evidentemente. «Sí, las firmas de noviembre». Él firmó 3 poderes notariales pensando que eran renovaciones de seguros. ¿Son válidos legalmente? Poderes notariales. Había firmado poderes notariales sin saberlo. ¿Qué capacidades le había otorgado accidentalmente a Isabel? Mi esposa escuchaba atentamente. «Entiendo. Entonces, con esos poderes ya puedes empezar a...» La conversación continuó, pero Isabel bajó tanto la voz que solo capté fragmentos. «Gestiones bancarias, transferencias autorizadas. Marzo es el límite». Cuando regresó a la habitación, su rostro mostraba satisfacción apenas disimulada. Se sentó junto a mi cama y tomó mi mano con afecto estudiado. «El doctor dice que tu recuperación va excelente. Pronto estaremos en casa y todo volverá a la normalidad». «Normalidad. ¿Qué concepto tan relativo?» Me dieron de alta el 24 de diciembre. Nochebuena. Isabel insistió en llevarme directamente a casa, cancelando la cena familiar que tradicionalmente celebrábamos con Adrián y su pareja. «Necesitas descansar, cariño. Ya celebraremos cuando estés mejor». Conveniente. Muy conveniente mantenerme aislado mientras ejecutaban su plan. Durante el trayecto en taxi desde el hospital hasta nuestro apartamento en el barrio de Gracia, observé Barcelona con ojos nuevos. Las calles decoradas con luces navideñas, las familias caminando con paquetes envueltos, el bullicio festivo. Todo me parecía parte de otra realidad, una en la que yo ya no pertenecía. Los siguientes días fueron cruciales para mi investigación silenciosa. Isabel me trataba como inválido absoluto.
insistiendo en que permaneciera en cama o en el sofá mientras ella se encargaba de todo. Lo que realmente hacía era pasar horas encerrada en nuestro estudio, supuestamente organizando papeles y pagando facturas de fin de año. Yo aprovechaba cada momento en que salía a comprar medicamentos o comida para profundizar en mi exploración digital. Mi tablet se convirtió en mi mejor aliado. Durante esas sesiones clandestinas, reconstruí meticulosamente el mapa completo de su traición. El 27 de diciembre, mientras Isabel visitaba a su hermana en l'Hospitalet, accedí a nuestras cuentas bancarias online. Lo que descubrí superó mis peores temores. Entre abril y noviembre de 2023, Isabel había realizado 18 transferencias desde nuestra cuenta de ahorros conjunta hacia una cuenta que desconocía. Cada transferencia oscilaba entre 2.500 y 4.000 euros. En total, 57.200 euros. La cuenta receptora estaba a nombre de Adrián Serrano Moreno, Gestión Empresarial. Mi hijo había creado una cuenta específica para recibir el dinero que su madre desviaba de nuestros ahorros. Pero eso no era todo. Encontré también un préstamo hipotecario solicitado en septiembre contra nuestro apartamento de Gracia. 45.000 euros aprobados mediante uno de los poderes notariales que yo había firmado sin leer. Isabel había usado el apartamento como garantía, comprometiendo nuestra vivienda principal sin mi conocimiento consciente. La suma total era devastadora: 102.200 euros sustraídos o comprometidos en menos de 8 meses. Imprimí todos los extractos bancarios usando la pequeña impresora del estudio, guardando cuidadosamente cada hoja en una carpeta que escondí dentro de mi antiguo portafolio de arquitecto, ese maletín de cuero gastado que Isabel consideraba cacharro nostálgico y nunca revisaba. El 29 de diciembre, recuperándome ya mejor físicamente, decidí salir a caminar. Isabel protestó: «Javi, todavía es muy pronto, podrías caerte. Necesito aire fresco». «Solo daré una vuelta a la manzana», insistí con firmeza inusual que la tomó por sorpresa. No di una vuelta a la manzana. Tomé un taxi hasta el despacho de Tomás Blanco Ruiz, mi amigo más antiguo y abogado de confianza durante 30 años. Si alguien podía ayudarme a navegar este desastre legal, era Tomás. Su oficina estaba en el Eixample, en un edificio modernista que yo había ayudado a restaurar en los años 90. La secretaria me reconoció inmediatamente. «Señor Serrano, no sabíamos que estaba en la ciudad. El señor Blanco está con un cliente, pero es urgente, Raquel. Muy urgente». Algo en mi tono la hizo reaccionar. Llamó al intercomunicador. «Don Tomás, el señor Serrano está aquí, dice que es urgente». 5 minutos después, estaba sentado frente a mi viejo amigo. Un hombre de 72 años con cabello completamente blanco y ojos astutos que habían visto toda clase de miserias humanas en su carrera legal. «Javier, te ves terrible. ¿Qué ha pasado?». Le conté todo. Sin filtros, sin vergüenza. La cirugía, las conversaciones que escuché, los correos electrónicos, las transferencias bancarias, los poderes notariales firmados bajo engaño. Tomás escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su bloc legal amarillo. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero con expresión grave. «Esto es fraude financiero y abuso de confianza, Javier. Posiblemente también falsificación de documentos, si ella alteró las descripciones de lo que firmabas. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesito ver todos los documentos, los poderes notariales originales, los extractos bancarios, los correos, todo. Segundo, tenemos que actuar rápido. Si ellos sospechan que sabes algo, pueden acelerar la venta de propiedades o transferir más dinero. ¿Cuánto tiempo tenemos?». Tomás revisó sus notas. «Mencionaste que los acreedores de tu hijo tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2024. Eso nos da 3 meses, pero no podemos esperar tanto. Necesitamos proteger tus activos ahora». «¿Cómo?». «Vamos a revocar inmediatamente todos los poderes notariales. Bloquearemos cualquier capacidad que Isabel tenga para operar en tu nombre. Luego iniciaremos auditoría completa de todas las cuentas y propiedades. Y finalmente…». Hizo una pausa significativa.
Tendrás que tomar una decisión muy difícil sobre tu matrimonio. La palabra divorcio flotó entre nosotros sin ser pronunciada. También necesitamos evidencia de que estás en pleno uso de tus facultades mentales, continuó Tomás. Isabel intentará argumentar que estás confundido, que estas acciones son producto de paranoia senil. Necesitamos evaluación psiquiátrica y neurológica completa de médicos independientes que confirmen tu capacidad cognitiva intacta. ¿Puedes organizar eso? Tengo contactos excelentes. El doctor Alberto Vega Morales, neurólogo del Hospital de San Pau, y la doctora Patricia Domínguez Ruiz, psiquiatra forense. Ambos son incuestionables en tribunales. Puedo conseguirte citas para la próxima semana. Asentí, sintiendo por primera vez en días que recuperaba algo de control. Hazlo. Tomás se inclinó hacia adelante, su expresión mezcla de preocupación profesional y afecto personal. Javier, esto va a ponerse feo, muy feo. Cuando revoquemos esos poderes, Isabel sabrá que descubriste todo. Reaccionará. Puede volverse hostil, acusarte públicamente, intentar aislarte de amigos y familia. Necesitas estar preparado mentalmente. Ya estoy preparado, Tomás. Llevo días viviendo con esta información. Cada palabra amable de Isabel es una mentira. Cada gesto de cariño, manipulación calculada. Ya pasé la fase de shock. Ahora solo quiero justicia. Mi amigo sonrió con tristeza. Eso puedo darte. Justicia legal al menos. La emocional tendrás que encontrarla tú. Regresé a casa 2 horas después. Isabel me esperaba con expresión entre molesta y preocupada. ¿Dónde estabas? Te llamé 5 veces. Caminando, pensando. Necesitaba estar solo. Podrías haberte caído, tu rodilla todavía. Estoy bien, Isabel. Deja de tratarme como si fuera inválido mental. Las palabras salieron con más filo del que pretendía. Ella parpadeó sorprendida ante mi tono, pero se recuperó rápidamente. Solo me preocupo por ti, cariño. Esa noche, acostado en la oscuridad junto a la mujer que había compartido mi cama durante 40 años, sentí una soledad abismal. El espacio de 30 centímetros entre nosotros podría haber sido un océano. Ella dormía tranquilamente, probablemente soñando con los millones que planeaba robarme. Yo permanecía despierto, planificando mi contraataque. El 2 de enero de 2024, siguiendo las instrucciones de Tomás, contraté los servicios de un investigador privado. No cualquiera, sino Enrique Campos Soto, exinspector de la Policía Judicial especializado en fraudes financieros. Tomás lo había recomendado con entusiasmo. Si hay algo escondido, Enrique lo encontrará. Nos reunimos en una cafetería discreta del barrio del Raval, lejos de cualquier lugar donde Isabel o Adrián pudieran reconocerme. Enrique era un hombre de 50 y tantos años, complexión robusta, mirada penetrante que parecía catalogar cada detalle. Le entregué una memoria USB con todos los documentos que había recopilado. Necesito saber exactamente en qué invirtió mi hijo esos 120.000 euros, expliqué. Necesito nombres, fechas, empresas, todo el rastro completo. Enrique asintió mientras revisaba la información en su portátil. Esto llevará entre 1 y 2 semanas. Tengo contactos en registros mercantiles y Hacienda. Si tu hijo movió dinero, dejaré constancia documental. ¿Y si descubres actividades ilegales? Entonces tendrás 2 opciones: denunciar penalmente o usar la información como palanca en negociaciones familiares. Pero eso lo decides tú. Le pagué 5.000 euros por adelantado, dinero que saqué de una cuenta personal antigua que Isabel desconocía, un remanente de mis años como arquitecto independiente que mantenía para emergencias. Nunca imaginé que la emergencia sería mi propia familia. Mientras Enrique trabajaba en su investigación, yo continué con mis propias pesquisas desde casa. Isabel había comenzado a notar cambios en mi comportamiento. Ya no era el marido dócil y confundido. Cuestionaba cosas, recordaba conversaciones con precisión irritante, rechazaba sus intentos de controlar mis horarios. ¿Por qué estás tan distante últimamente?, preguntó una tarde mientras preparaba café en la cocina.
Solo estoy cansado. La recuperación es más lenta de lo que esperaba. Mentira. Mi rodilla mejoraba notablemente. Era mi tolerancia a su presencia lo que se deterioraba. El 8 de enero, Enrique me llamó. Necesitamos vernos. Encontré cosas que debes ver personalmente. Nos encontramos en su oficina, un espacio pequeño pero ordenado en el distrito de Sands. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa repleta de documentos. Tu hijo es un desastre financiero ambulante, comenzó Enrique sin rodeos. Entre enero de 2022 y agosto del mismo año, Adrián invirtió exactamente 119.800 euros en una empresa llamada Inversiones Mediterráneo Digital S.L. ¿Qué tipo de empresa? En papel, consultoría de marketing digital y criptomonedas. En realidad, un esquema piramidal clásico. La empresa fue denunciada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en octubre de 2022 y está actualmente en liquidación forzosa. Los promotores huyeron a Latinoamérica. Los inversores perdieron todo. Me mostró la documentación, contratos firmados por Adrián, transferencias bancarias, comunicaciones con los estafadores prometiendo rendimientos del 30% anual. Mi hijo había caído en la trampa más vieja del libro. Pero hay más, continuó Enrique, sacando otra pila de papeles. Para conseguir ese dinero inicial, Adrián solicitó un préstamo personal de 50.000 euros en marzo de 2022, usando como aval su participación en un negocio de restaurantes que tiene con 2 socios. No sabía que tenía un restaurante. 2, en realidad, uno en El Born y otro en Poblenou, pero ambos están en números rojos. Deben 4 meses de alquiler en cada local. Tienen demandas de proveedores impagos por 23.000 euros. Y la Seguridad Social reclama cotizaciones atrasadas por 18.000 más. Las cifras se amontonaban como avalancha. ¿Cuánto debe en total? Enrique consultó sus notas. Entre el préstamo personal pendiente, las deudas de los restaurantes, intereses acumulados y penalizaciones, estamos hablando de aproximadamente 172.000 euros. Más de lo que había imaginado. Mucho más. Los acreedores principales son el Banco Sabadell por el préstamo personal y una empresa de capital privado llamada Financiera Levante que compró las deudas de los restaurantes en noviembre pasado. Levante es conocida por métodos de cobranza agresivos, amenazas, legales pero intimidatorias, demandas judiciales, embargos de cuentas, presión psicológica. Tu hijo está desesperado, por eso recurre a tu dinero. Me recliné en la silla, procesando la magnitud del desastre. Adrián no solo había perdido una fortuna en estafas, sino que había acumulado deudas que amenazaban su libertad financiera durante años. Hay algo más que debes saber, agregó Enrique con tono más serio aún. Tu esposa también tiene secretos financieros. Eso me sorprendió. ¿Qué descubriste? Isabel tiene una cuenta bancaria personal en Andorra que abrió en septiembre de 2022. Ha depositado 37.000 euros en esa cuenta durante el último año y medio. Transferencias pequeñas, nunca más de 2.500 euros para evitar alertas fiscales. ¿De dónde sacó ese dinero? De ti. Las fechas de los depósitos coinciden con retiros de efectivo de tus cuentas conjuntas. Ella retiraba 3 o 4.000 euros en efectivo, alegando gastos domésticos, pero depositaba parte en su cuenta secreta. La traición tenía capas. No solo conspiraban para robarme el futuro, sino que ya me habían estado robando sistemáticamente durante más de un año. ¿Qué recomiendas?, pregunté, sintiendo el peso de toda esta información. Legalmente tienes caso sólido para divorcio con causa, recuperación de bienes malversados y posiblemente denuncia penal por apropiación indebida. Tu hijo también podría enfrentar cargos si su madre usó poderes fraudulentos para transferirle dinero. Pero un juicio público expondría todo esto. Tu familia quedaría destrozada públicamente. Adrián podría terminar con antecedentes penales. Isabel, dependiendo de cómo se presenten las pruebas también. ¿Estás sugiriendo que los perdone? No. Estoy sugiriendo que uses esta información estratégicamente. Confronta con pruebas irrefutables. Ofrece salida negociada. Ellos aceptan separación limpia.
devuelven lo que puedan y tú no presentas denuncias penales. O puedes ir a guerra total. Tú decides. Tomé la carpeta completa de evidencias. Pesaba al menos 2 kilos. 2 kilos de traiciones documentadas, mentiras probadas, familia destruida. Necesito pensarlo, admití. No tardes mucho. Según mis fuentes, Financiera Levante ha dado a tu hijo plazo hasta el 30 de marzo. Después, iniciarán embargo de todo lo que puedan. Tu esposa y él acelerarán sus planes de vender tus propiedades en las próximas semanas. Salí de esa oficina con mi mundo completamente redefinido. Ya no se trataba solo de Isabel traicionándome o Adrián siendo cómplice. Era un colapso sistémico de todo lo que había creído sobre mi familia durante décadas. Esa noche, solo en el estudio mientras Isabel dormía, abrí una botella de vino tinto Priorat que había guardado desde 1995. Un vino de 30 años, como mi matrimonio. Serví una copa y brindé en silencio por el hombre que fui, ingenuo y confiado. Ese hombre había muerto en una mesa de cirugía el 19 de diciembre. El que ahora ocupaba su lugar sabía exactamente lo que tenía que hacer. El 15 de enero de 2024, programé una cita de seguimiento con el doctor Manuel Torres Gil. Isabel insistió en acompañarme, pero rechacé su oferta con firmeza que la desconcertó visiblemente. Puedo ir solo. Ya camino perfectamente. Pero Javi, siempre voy contigo a las consultas médicas. Pues esta vez no. Necesito acostumbrarme a hacer cosas independientemente. ¿O piensas que soy incapaz de hablar con un médico? La palabra incapaz flotó entre nosotros cargada de significado que solo yo comprendía. Isabel retrocedió como si la hubiera abofeteado. Claro que no pienso eso. Solo quería ayudar. No necesito ayuda. Tomé un taxi hasta la consulta privada de Torres en la zona alta de Barcelona. Su clínica era elegante, discreta, cara. El tipo de lugar donde la gente adinerada recibía tratamiento médico personalizado, lejos del bullicio hospitalario. Las paredes estaban decoradas con diplomas enmarcados y fotografías del doctor, con diversos deportistas famosos que había operado. La recepcionista me hizo pasar después de 15 minutos de espera calculada para demostrar que el doctor era hombre ocupado e importante. Torres me recibió con sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Señor Serrano, ¿cómo va la recuperación? Físicamente, excelente. Pero hay algo que me preocupa, doctor. Me senté sin esperar invitación. Torres se acomodó detrás de su escritorio de caoba, esa barrera psicológica que los médicos usan para mantener distancia con sus pacientes. ¿Alguna molestia con la rodilla? No. Es sobre mi memoria. Tengo recuerdos extraños de la cirugía, fragmentos de conversaciones que no debería poder recordar si estaba completamente sedado. La expresión de Torres cambió sutilmente. Un destello de alarma cruzó sus facciones antes de recuperar la compostura profesional. Es normal experimentar confusión con la anestesia. A veces el cerebro crea falsos recuerdos o mezcla sueños con... No fueron sueños, interrumpí con voz tranquila pero firme. Escuché específicamente cuando usted le dijo a la doctora Romero, avísale a ella, él no puede escuchar esto ahora. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Torres palideció visiblemente. Sus manos se movieron nerviosamente sobre el escritorio, reorganizando papeles que no necesitaban ser organizados. Señor Serrano, yo también escuché mencionar informes psiquiátricos de mi hijo, deudas, una consulta privada con mi esposa 3 semanas antes de la cirugía. Torres se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Mire, hubo algunos procedimientos irregulares que ahora lamento profundamente. ¿Irregulares? Es un término interesante para describir conspiración médica. No fue conspiración. Se volvió hacia mí con expresión defensiva. Su esposa vino a verme, sí, estaba preocupada por su estado cognitivo. Me pidió que lo evaluara durante la cirugía, que documentara cualquier signo de confusión o desorientación. ¿Y usted aceptó? Inicialmente consideré su solicitud.
Ella parecía genuinamente preocupada por su bienestar, pero cuando empezó a hablar de procesos legales y me ofreció dinero adicional por incluir ciertas observaciones en mi informe, se frotó la cara con cansancio. Ahí comprendí que estaba cruzando líneas éticas. ¿Cuánto le ofreció? Torres vaciló. 10.000 euros por documentar confusión significativa postanestesia que pudiera respaldar un proceso de incapacitación parcial. Ahí estaba. La confesión directa. Mantuve mi expresión neutral aunque mi corazón latía aceleradamente. ¿Y aceptó ese dinero? Recibí 5.000 euros por la consulta privada que mantuve con su esposa antes de la cirugía. Pero no acepté los otros 10.000. No incluí nada falso en su informe médico. Puede verificarlo. Su expediente muestra recuperación normal sin signos de deterioro cognitivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no acepté? Torres regresó a su silla, desplomándose en ella con evidente peso emocional. Porque llevo 23 años ejerciendo medicina. He cometido errores, sí, pero falsificar documentos médicos para facilitar fraude legal, eso hubiera destruido mi carrera y mi conciencia. Pero ya aceptó 5.000 euros por una consulta que fue básicamente planificar cómo obtener evidencia falsa contra mí. Lo sé, y me avergüenzo. Su voz sonaba genuinamente quebrada. Su esposa fue muy persuasiva. Habló de su preocupación como cónyuge, de proteger a la familia, de asegurar que usted recibiera el cuidado adecuado. Pintó un cuadro de esposo confundido que necesitaba supervisión. Solo cuando empezó a detallar el plan legal, cuando mencionó venta de propiedades y control de patrimonio, comprendí que no se trataba de cuidado, sino de control. Y aún así no me advirtió. No, y esa es mi falta imperdonable. Torres me miró directamente a los ojos por primera vez desde que comenzó esta conversación. Debí haberle contado todo inmediatamente después de despertar de la cirugía. En cambio, callé. Le fallé como médico y como ser humano. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo lentamente. Torres lo observó con expresión de comprensión resignada. ¿Está grabando esta conversación? Sí, desde que entré a esta consulta. Esperaba protesta, indignación, amenazas legales sobre consentimiento de grabación. En cambio, Torres asintió con cansancio. Bien, tiene derecho. Declare todo lo que necesite para protegerse. Yo asumiré las consecuencias de mis acciones. ¿Por qué está confesando tan fácilmente? Porque llevo un mes sin dormir bien. Porque cada vez que veo a un paciente, recuerdo que consideré traicionar mi juramento hipocrático por dinero. Porque su esposa ya me contactó 2 veces más presionándome para que cambie mi informe, y cada vez que rechazo, amenaza con denunciarme al colegio médico por negligencia durante su cirugía. Torres rió amargamente. Irónico, ¿verdad? Me chantajea porque no quise falsificar documentos para ella. ¿Tiene prueba de esas amenazas? Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, todo documentado porque después de la primera amenaza empecé a guardar todo por si necesitaba defenderme. Envíemelos. Torres no dudó. Abrió su teléfono y en menos de 2 minutos, mi móvil vibró con múltiples mensajes reenviados. Los abrí allí mismo. Isabel escribía con tono inicialmente dulce que progresivamente se volvía amenazante. Doctor, reconsidere su posición sobre el informe. Podría ser beneficioso para ambos. Me decepciona su falta de cooperación. Tendré que explorar opciones legales y continúa negándose. Esto es intento de extorsión, observé. Lo sé, pero denunciarla significa exponer mi propio comportamiento antiético al aceptar la consulta privada inicialmente. Quedo como cómplice, o como testigo que decidió hacer lo correcto al final. Me puse de pie guardando el teléfono. Doctor Torres, voy a necesitar su testimonio formal. Mi abogado se pondrá en contacto con usted esta semana. Necesito declaración notariada de todo lo que me acaba de contar. ¿Y mi licencia médica? Eso depende de qué tan cooperativo sea. Si testifica honestamente, ayudando a desenmascarar un fraude, puedo considerar no presentar queja formal ante el colegio médico. Pero si intenta retractarse o proteger a mi esposa, no lo haré. Tiene mi palabra. Torres extendió su mano.
Lamento profundamente mi parte en esto, señor Serrano. No estreché su mano. Sus disculpas no devuelven la confianza que perdí en el sistema médico, pero su testimonio puede ayudar a evitar que mi familia me robe todo lo que construí. Salí de esa consulta con la pieza final del rompecabezas. Tenía la confesión del médico, las pruebas de extorsión de Isabel y documentación completa de su conspiración. Ahora solo necesitaba decidir cómo usar todo ese arsenal. Entre el 16 y el 31 de enero de 2024, ejecuté el plan más meticuloso que jamás había diseñado. No era un edificio esta vez, sino la arquitectura legal que protegería todo lo que había construido durante 5 décadas de trabajo. Tomás Blanco coordinó una reunión estratégica en su despacho con 3 especialistas. Marta Jiménez Ortega, abogada fiscalista experta en protección patrimonial, Roberto Sanz Navarro, notario de confianza absoluta, y Clara Ruiz Méndez, contadora forense especializada en fraudes familiares. Tenemos ventana temporal limitada, explicó Tomás mientras todos revisábamos la documentación. Antes del 15 de febrero, debemos haber blindado todo. Después, cuando Isabel descubra que perdió acceso, reaccionará agresivamente. Marta Jiménez tomó la palabra, su voz profesional y directa. Propongo crear una sociedad limitada personal, Haas Patrimonio S.L. Usted será administrador único y propietario del 100%. Transferimos todas sus propiedades a nombre de la sociedad. Legalmente impecable, fiscalmente neutro si lo hacemos como aportación de capital. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso?, pregunté. Con el notario Sanz trabajando directamente, podemos tenerlo registrado en 5 días hábiles. Después viene lo delicado, transferir las escrituras de las propiedades. Roberto Sanz intervino ajustándose las gafas. El apartamento de Gracia y el chalet de Cadaqués pueden transferirse simultáneamente. Necesito que venga a mi notaría 3 veces. Primera visita para constituir la sociedad, segunda para elevar a público las transferencias inmobiliarias, tercera para revocar formalmente todos los poderes notariales vigentes. ¿Isabel necesita firmar algo para las transferencias? No. Las propiedades están a su nombre exclusivo según la documentación que revisamos. Usted las adquirió antes del matrimonio o con fondos privativos demostrables. Ella no tiene derecho de veto. Clara Ruiz, la contadora forense, había estado revisando los extractos bancarios con expresión cada vez más severa. Señor Serrano, las transferencias no autorizadas de su esposa constituyen apropiación indebida clarísima. Tenemos documentación de 57.200 euros desviados, más el préstamo hipotecario de 45.000 que comprometió su vivienda principal. Podemos iniciar demanda civil por restitución. ¿Y penalmente? También viable. Pero recomiendo usar la amenaza penal como palanca negociadora. Si ella devuelve lo que puede y acepta divorcio limpio, usted evita escándalo público. Si se niega, entonces vamos a tribunales con todo. Tomás añadió, también debemos actualizar beneficiarios de seguros de vida, planes de pensiones, cuentas bancarias. Todo lo que tenga a Isabel como beneficiaria debe cambiarse inmediatamente. Durante los siguientes 10 días, viví una doble vida agotadora. Por las mañanas interpretaba al esposo recuperándose de cirugía, compartiendo desayunos con Isabel mientras ella comentaba trivialidades. Por las tardes, cuando ella salía a hacer recados, yo visitaba notarías, despachos legales, oficinas bancarias. El 22 de enero constituimos Haas Patrimonio S.L. con capital social de 3.000 euros, yo como administrador único con poderes amplísimos. El 25 transferimos formalmente ambas propiedades inmobiliarias a nombre de la sociedad. Valor declarado. Apartamento de Gracia, 350.000 euros. Chalet de Cadaqués, 410.000 euros. Total, 760.000 euros en activos inmobiliarios protegidos. El 28 de enero, revisé y modifiqué todos mis seguros y planes financieros. Mi seguro de vida por 200.000 euros cambió beneficiaria de Isabel a mi sobrina Julia, hija de mi hermano fallecido, que siempre me había tratado con cariño genuino. Mis planes de pensiones
que sumaban otros 130.000 euros acumulados también redirigidos. Fue en el banco donde ocurrió el momento más revelador. La gestora de cuenta, Sofía Martín López, revisaba los movimientos históricos cuando frunció el ceño. «Señor Serrano, ¿autorizó usted estas transferencias a Adrián Serrano, gestión empresarial? Son 18 transferencias en 8 meses». «No, esas fueron realizadas por mi esposa usando poderes que firmé sin leer completamente». Sofía tecleó furiosamente en su ordenador. «Esto es irregular. Los poderes notariales especifican que pueden usarse para gestión doméstica y pagos rutinarios. Transferir casi 60.000 euros a terceros no califica como gestión doméstica. Deberíamos haber solicitado su confirmación explícita. ¿Puedo recuperar ese dinero? Puede intentarlo mediante demanda. El banco tiene responsabilidad parcial por no verificar adecuadamente. Pero principalmente, la responsabilidad es de quien ejecutó las transferencias fraudulentas. Solicité formalmente separación total de cuentas. La cuenta conjunta quedó congelada pendiente de resolución legal. Abrí nueva cuenta personal donde transferí mi pensión mensual de 2.300 euros y los ahorros que quedaban no comprometidos. 83.000 euros. El 30 de enero acudí por tercera vez a la notaría de Roberto Sanz para el acto final. Revocación de poderes. El documento era contundente. Don Javier Serrano Ruiz, en pleno uso de sus facultades mentales y legales, revoca de manera total, absoluta e irrevocable todos los poderes notariales otorgados anteriormente a doña Isabel Moreno Díaz, su cónyuge, sean generales o específicos, registrados o privados. Con esto, explicó Sanz, ella no puede firmar nada en su nombre, ni un recibo de luz. Perfecto. También ese día, Tomás presentó formalmente demanda de divorcio contencioso en el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. Causas alegadas: apropiación indebida de fondos conyugales, ocultación de información financiera relevante, conspiración para obtener incapacitación fraudulenta. Solicitábamos separación absoluta de bienes con efecto retroactivo, restitución de cantidades malversadas y costas legales. El 31 de enero por la noche, organicé todas las pruebas en 5 carpetas gruesas. Carpeta roja: extractos bancarios con todas las transferencias no autorizadas. Carpeta azul: correos electrónicos entre Isabel y la abogada Salazar sobre incapacitación. Carpeta verde: informe completo del investigador Enrique Campos sobre las deudas de Adrián. Carpeta amarilla: grabaciones y transcripciones de las amenazas de Isabel al doctor Torres. Carpeta negra: documentos de los poderes notariales originales versus el uso fraudulento que se les dio. Cada página estaba numerada, fechada, con notas explicativas. Era un caso legal hermético, indefendible. Guardé las carpetas en la caja fuerte de Tomás. Hice copias digitales encriptadas que envié a 3 correos electrónicos diferentes y dejé una 6ª copia física en depósito bancario con instrucciones: si algo me sucede, entregar al juez, porque ahora venía la parte peligrosa. Isabel descubriría que había perdido todo control, y personas desesperadas cometen actos desesperados. El 1 de febrero me desperté con extraña serenidad. Hoy comenzaría el enfrentamiento real. Ya no podía seguir fingiendo. Los mecanismos legales estaban activados. El notario enviaría notificación formal de revocación de poderes. El banco comunicaría la separación de cuentas. El juzgado emplazaría a Isabel con la demanda de divorcio. En cuestión de horas mi esposa sabría que su plan había colapsado completamente, y yo estaría preparado para lo que viniera después. La explosión llegó exactamente a las 11:40 de la mañana del 2 de febrero. Yo estaba en el estudio revisando viejos planos arquitectónicos cuando escuché la puerta principal cerrarse con violencia que estremeció las paredes. Pasos furiosos atravesaron el pasillo. Isabel irrumpió en el estudio con el rostro descompuesto, sosteniendo 3 sobres oficiales en la mano temblorosa. ¿Qué demonios es esto? Su voz era puro veneno concentrado. Levanté la vista con calma estudiada.
Supongo que recibiste las notificaciones. Notificaciones, revocación de poderes, demanda de divorcio, bloqueo de cuentas bancarias. Arrojó los sobres sobre mi escritorio. ¿Te has vuelto completamente loco? Al contrario. Recuperé la cordura que perdí confiando ciegamente en ti durante 40 años. Isabel retrocedió como si mis palabras fueran bofetadas físicas. Su expresión pasó de furia a confusión calculada. No entiendo de qué hablas. Si esto es por el dinero que usé para los tratamientos de Adrián, podemos discutirlo como adultos civilizados. ¿Adultos civilizados? Me puse de pie lentamente, manteniendo distancia segura. ¿Es civilizado conspirar para declararme mentalmente incapaz? ¿Es civilizado sobornar médicos para obtener diagnósticos falsos? ¿Es civilizado robar 102.000 euros de nuestro patrimonio común? Su rostro palideció progresivamente con cada pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Desperté durante la cirugía, Isabel. Escuché cada palabra que el doctor Torres le dijo a la anestesióloga. Escuché cómo discutían tu consulta privada, tus intentos de comprar evidencia médica, tu plan para controlarme legalmente. Isabel buscó apoyo en el respaldo de una silla. Sus piernas parecían fallarle. Javier, déjame explicar. Ya no quiero explicaciones. Quiero que veas exactamente lo que descubrí. Abrí el cajón del escritorio y saqué copias de las 5 carpetas que había preparado. Las distribuí sobre la superficie como cartas de póker letales. Carpeta roja, 57.200 euros transferidos a Adrián sin mi autorización. Carpeta azul, tus correos con la abogada Salazar planeando mi incapacitación. Carpeta verde, las deudas reales de nuestro hijo, 172.000 euros en negocios fraudulentos. Carpeta amarilla, tus amenazas al doctor Torres cuando se negó a falsificar mi informe médico. Carpeta negra, los poderes notariales que me hiciste firmar bajo engaño. Con cada carpeta mencionada, Isabel se encogía más. Su estrategia de victimización se desmoronaba ante evidencia irrefutable. No es como parece, ¿no? Entonces ilumíname. Dime cómo no es exactamente robo lo que hiciste. Dime cómo no es conspiración criminal intentar que me declararan incapaz para vender mis propiedades y salvar a Adrián de sus propias estupideces financieras. Es nuestro hijo. La furia regresó a su voz, pero ahora mezclada con desesperación. Estaba en peligro. Esos acreedores lo amenazaban. Necesitaba el dinero para cubrir sus deudas de juego, sus inversiones fraudulentas, sus restaurantes quebrados. La interrumpí con frialdad quirúrgica. Lo sé todo, Isabel. Cada transferencia, cada mentira, cada movimiento. Mientras tú y Adrián planeaban robarme, yo documentaba cada prueba de tu traición. Isabel intentó cambiar de táctica. Sus ojos se humedecieron con lágrimas que podrían haber sido genuinas o perfectamente actuadas. Tenía miedo de decirte la verdad. Pensé que si sabías sobre los problemas de Adrián, lo rechazarías, que dejarías de amarlo. No lo habría rechazado por tener problemas. Lo rechazo por ser cómplice de tu plan para robarme. Existe diferencia abismal entre pedir ayuda honestamente y conspirar para quitármela por la fuerza. Pero tú tienes tanto. El apartamento, el chalet, tus pensiones, tus ahorros. Nosotros no pedíamos todo, solo lo suficiente para... ¿Para qué, Isabel? Para que Adrián siga tomando decisiones desastrosas, sabiendo que papá pagará las consecuencias. Para que tú mantengas tu cuenta secreta en Andorra con los 37.000 euros que robaste gradualmente durante año y medio. Eso la sorprendió. Claramente no esperaba que supiera sobre Andorra. ¿Cómo descubriste? Contraté investigador privado, uno muy bueno. Sabe más sobre tu vida financiera secreta que tú misma, probablemente. El rostro de Isabel se endureció. Las lágrimas desaparecieron, reemplazadas por máscara de resentimiento puro. Siempre fuiste tacaño. Desde que te jubilaste, controlas cada euro como si fuéramos mendigos pidiéndote limosna. Trabajé toda mi vida también. Crié a tu hijo. Mantuve tu casa. Sacrifiqué mi carrera profesional por tu comodidad. Ajá. Entonces esto es revancha. Venganza disfrazada de necesidad.
Es justicia, explotó finalmente mostrando su verdadero rostro. Ya no eres el hombre que conocí. Solo eres un viejo amargado aferrado a su dinero. Ya no sirves para nada excepto firmar cheques y estorbar nuestras vidas. Ahí estaba, la verdad destilada en su forma más tóxica. Ya no sirvo para nada, repetí lentamente, dejando que las palabras colgaran entre nosotros. Esa es tu opinión real sobre mí. No un esposo enfermo que necesita cuidados. No un padre preocupado que merece honestidad. Solo un estorbo con dinero. Isabel se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Intentó retroceder. No quise decir... Sí quisiste. ¿Y sabes qué? Gracias por la honestidad brutal. Hace que mi siguiente decisión sea mucho más fácil. Saqué otro documento de mi cajón. Esta es copia de mi Nuevo Testamento, firmado hace 5 días. Adrián queda completamente excluido. Todo mi patrimonio, incluyendo las propiedades que ya transferí a mi sociedad personal, irá a mi sobrina Julia y organizaciones benéficas. Tú recibirás exactamente lo que la ley exige como mínimo en divorcio contencioso. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Las propiedades ya no están a mi nombre personal. Están bajo Yaes Patrimonio S.L., sociedad de la cual soy único propietario y administrador. No forman parte de bienes matrimoniales divisibles. Reviví detenidamente las leyes patrimoniales con 3 abogados especializados. Es legal, es definitivo, es irreversible. Isabel agarró el documento con manos temblorosas, leyendo con horror creciente. Esto nos deja sin nada. Te deja exactamente con lo que aportaste al matrimonio más tu parte legal mínima, que según mis cálculos serán aproximadamente 60.000 euros. Considéralo generosidad de mi parte, dado que podrías terminar sin nada si presento cargos penales por apropiación indebida. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy informando de consecuencias. Tienes 2 opciones. Aceptas el divorcio con los términos que ofrezco, devuelves lo que puedas del dinero robado mediante plan de pagos, y yo no presento denuncia penal. O rechazas mi oferta, vamos a juicio público donde se expondrá cada detalle de tu conspiración, y terminas posiblemente con antecedentes criminales, además de perder el divorcio. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirse físicamente. Isabel me miraba como si viera a extraño. Quizás finalmente comprendía que el hombre que había subestimado durante años era mucho más capaz de lo que jamás imaginó. Tienes hasta el 10 de febrero para decidir, concluí. Después, mi abogado procede con todas las acciones legales disponibles. Isabel dejó caer el testamento sobre el escritorio y salió del estudio sin otra palabra. La escuché encerrarse en nuestro dormitorio. El sonido de sollozos amortiguados atravesaba la pared. No sentí satisfacción, ni triunfo, solo el peso agotador de haber desmontado 40 años de vida compartida. Pero era necesario, absolutamente necesario. Adrián apareció 3 días después. El 5 de febrero a las 7 de la tarde, tocó el timbre con insistencia prolongada que delataba su estado emocional. Abrí la puerta preparado para cualquier escenario. Mi hijo estaba desmejorado, con ojeras profundas y barba de varios días sin afeitar. Tenemos que hablar. Su voz sonaba ronca, cansada. Adelante. Me hice a un lado permitiéndole pasar. Se dirigió directamente al salón, rechazando mi oferta de café o agua. Isabel no estaba. Había salido esa mañana sin decir a dónde iba. Llevábamos 3 días prácticamente sin dirigirnos palabra, viviendo como extraños bajo el mismo techo mientras esperábamos resoluciones legales. Adrián se desplomó en el sofá con gesto derrotado. Mamá me contó todo: las cuentas bloqueadas, el divorcio, la revocación de poderes. También me mostró las carpetas que preparaste. ¿Y qué opinas de lo que descubriste? Que cometimos errores terribles. Adrián se frotó la cara con ambas manos. Pero papá, tienes que entender nuestra perspectiva. Yo estaba desesperado. Esos acreedores no son gente razonable. Amenazaron con embargar todo, incluida la casa donde vivo con Laura. Teníamos que actuar rápido.
Actuar rápido no significa conspirar para robar. Podías haber venido a mí honestamente, explicarme la situación. ¿Y habrías ayudado? Siempre fuiste crítico de mis decisiones empresariales. Siempre pensaste que desperdicié oportunidades, que no tenía tu talento para los negocios. Esa acusación me sorprendió. Fui crítico porque quería que aprendieras a tomar decisiones responsables, no porque no creyera en ti, pues no se sintió así. La amargura en su voz era palpable. Cada vez que un proyecto fallaba, tú lo recordabas. Te lo advertí, Adrián. Deberías haber sido más cuidadoso, Adrián. Nunca fue "te apoyo, hijo, lo resolveremos juntos". Sus palabras me golpearon con fuerza inesperada. Había sido tan duro, tan crítico que mi propio hijo prefirió robarme antes que pedirme ayuda. Si ese fue el mensaje que recibiste, lo lamento sinceramente. Pero incluso aceptando que fui padre imperfecto, eso no justifica planear mi incapacitación legal. No justifica mentiras sistemáticas durante años. Adrián asintió derrotado. Lo sé. Mamá fue quien propuso el plan inicial. Dijo que era la única forma. Que tú nunca aceptarías voluntariamente desprenderte del dinero necesario. Que teníamos que tomar control antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para salvar lo que queda de mi vida, supongo. Su risa fue amarga, sin humor real. Invertí en ese esquema de criptomonedas creyendo que finalmente haría algo grande por mi cuenta, que te demostraría que podía tener éxito sin tu ayuda. En cambio, perdí todo. Los restaurantes eran mi último intento de recuperación. También fracasaron. Y ahora, debo más dinero del que podré pagar en década. Observé a mi hijo con mezcla de compasión y frustración. 38 años, pero hablaba con desesperación de adolescente que no comprende consecuencias a largo plazo. ¿Qué esperas que haga, Adrián? Que nos des oportunidad de arreglar esto. Mamá está dispuesta a devolver el dinero. Podemos establecer plan de pagos. Yo puedo conseguir trabajo estable, algo que genere ingresos reales en lugar de perseguir sueños empresariales. Pero necesito que retires la demanda de divorcio, que no destruyas nuestra familia públicamente. Adrián, tu madre no solo tomó dinero, conspiró activamente para declararme incompetente, pagó a médicos, consultó a abogados, manipuló documentos. Eso no es error desesperado, es plan criminal calculado. Pero no lo completó. El doctor no falsificó el informe. Los poderes nunca se usaron para vender propiedades. Técnicamente, no consumó el fraude. ¿Técnicamente? Me puse de pie, incapaz de permanecer sentado ante ese razonamiento. Tu defensa es que mi esposa planeó meticulosamente robarme, pero como no tuvo éxito completo, debería perdonarla. Es mi madre, tu esposa de 40 años. ¿No vale eso algo? Valía todo, hasta que decidió que yo solo era obstáculo financiero que remover. Caminé hacia la ventana observando Barcelona extenderse bajo el crepúsculo invernal. ¿Sabes qué me duele más? No es el dinero. Puedo recuperarme económicamente. Es la traición absoluta. Ella me consideraba senil, inútil, descartable. Y tú la ayudaste en esa percepción. Adrián guardó silencio largo rato. Cuando habló nuevamente, su voz era apenas audible. Tienes razón. No hay justificación. Pero papá, castigar a mamá significa castigarme a mí también. Financieramente, emocionalmente. Si procedes con todo esto, yo pierdo herencia. Mamá pierde estabilidad económica. Nuestra familia se destruye públicamente. Ya está destruida, Adrián. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que obtener dinero era más importante que mantener integridad. Mi hijo se puso de pie, derrotado completamente. Entonces no hay nada que pueda decir para cambiar tu decisión. Hay algo que podrías hacer. Me volví hacia él. Reconoce públicamente ante notario tu participación en este plan. Declara que fuiste cómplice consciente del intento de apropiación indebida. Testifica contra tu madre si es necesario. Demuestra que al menos tienes coraje de asumir responsabilidad de tus actos. ¿Quieres que traicione a mi propia madre? Quiero que elijas honestidad por primera vez en años. Si realmente te arrepientes, demuéstralo con acciones, no solo palabras. Adrián negó con la cabeza lentamente. No puedo hacer eso. Es mi madre.
Sin importar lo que hizo, sigue siendo mi madre. Y yo soy tu padre. Pero eso no impidió que conspiraras contra mí. Abrí la puerta del salón, indicando que la conversación había terminado. Tienes lealtades selectivas, hijo. Eso dice mucho sobre tu carácter. Adrián caminó hacia la salida arrastrando los pies. En el umbral se detuvo sin volverse. Algún día, cuando tengas mi edad y mires hacia atrás, espero que entiendas que no todo es blanco o negro, que las personas cometen errores por razones complejas. Oh, lo entiendo perfectamente. Por eso preparé defensa legal tan meticulosa, porque entiendo exactamente qué tipo de personas son ustedes. Se marchó sin más palabras. Lo observé alejarse por el pasillo del edificio, su figura encorvada desapareciendo en el ascensor. Sentí punzada de dolor paternal inevitable. Ese era mi hijo. Lo había criado, educado, amado incondicionalmente durante casi 4 décadas, y ahora lo estaba cortando de mi vida como cirujano extirpa tumor. Necesario pero devastador. El 9 de febrero, día antes del plazo que había establecido, Isabel solicitó reunión con Tomás Blanco y conmigo. Llegó acompañada de su propia abogada, Marta Salazar Gómez, la misma que había asesorado sobre la incapacitación. Nos encontramos en una sala de conferencias neutral del despacho de Tomás, ambiente tenso, formal, cargado de hostilidad apenas contenida. Isabel habló primero, con voz controlada pero claramente ensayada. Acepto los términos del divorcio. Separación total de bienes, mi parte legal mínima, plan de pagos para devolver lo que transferí irregularmente. Tomás Blanco sacó documentos preparados con antelación. Su voz era profesional, desprovista de emoción. Bien, procedamos con los términos específicos. Doña Isabel recibirá 62.000 euros como liquidación matrimonial, pagaderos en 2 plazos, 30.000 ahora, 32.000 en 6 meses. Adicionalmente, se compromete a devolver 57.200 euros apropiados indebidamente mediante plan de pagos mensual de 1.000 euros durante 4 años y 10 meses. La abogada Salazar revisaba cada cláusula con expresión tensa. Su cliente había perdido completamente, y ella lo sabía. ¿Y la vivienda conyugal? Don Javier mantiene propiedad exclusiva del apartamento de Gracia. Doña Isabel tiene 30 días para desalojar completamente sus pertenencias y entregar llaves. Isabel palideció. ¿30 días? ¿A dónde se supone que vaya? Eso no es asunto de mi cliente, respondió Tomás con frialdad calculada. Pero como gesto de buena voluntad, don Javier ofrece 3 meses de plazo si usted firma hoy mismo acuerdo de no divulgación. No divulgación. Salazar levantó la vista bruscamente. Correcto. Doña Isabel se compromete a no discutir públicamente detalles de este divorcio, no difamar a mi cliente y no contactar a medios de comunicación con versiones distorsionadas de los hechos. Violación de esta cláusula resultará en demanda por daños reputacionales por 100.000 euros. Isabel apretó los puños bajo la mesa. Su rostro era máscara de resentimiento controlado. ¿Y Adrián? ¿Qué pasa con mi hijo? Adrián Serrano Moreno queda excluido del testamento de don Javier. Esta decisión es irrevocable y no sujeta a negociación. Sin embargo, don Javier no presentará cargos penales contra él por complicidad, siempre que doña Isabel cumpla todos los términos de este acuerdo. Eso era concesión significativa de mi parte. Tomás me había aconsejado incluir a Adrián en acciones legales, pero algo en mí no podía dar ese paso final. Era mi hijo, después de todo. Destruir completamente su futuro con antecedentes penales parecía crueldad innecesaria. Excluirlo de herencia era suficiente castigo. Isabel firmó cada documento con mano temblorosa. Cada rúbrica era admisión de derrota, reconocimiento de culpa. Cuando terminó, Salazar recogió las copias rápidamente, claramente ansiosa por salir de esa sala. Una cosa más, dije antes de que se marcharan. Isabel me miró con ojos enrojecidos. Quiero saber por qué. No las excusas sobre Adrián o dinero. Quiero saber cuándo dejé de ser tu esposo para convertirme en tu objetivo. El silencio fue largo, incómodo. Salazar tocó el brazo de Isabel, advirtiéndole que no respondiera.
Pero mi exesposa ignoró el consejo legal. Cuando te jubilaste, dijo finalmente con voz quebrada, cuando dejaste de ser el arquitecto brillante y te convertiste en el hombre que pasaba días enteros leyendo periódicos y quejándose de que todo era mejor antes, cuando cada conversación giraba alrededor de lo que habías logrado en el pasado en lugar de lo que podrías hacer en el futuro. Dejaste de ser interesante, Javier. Dejaste de tener propósito. Sus palabras eran puñales afilados con verdad dolorosa. Así que decidiste que hombre sin propósito no merecía control sobre su propia vida. Decidí que necesitabas protección de ti mismo y que si ibas a desperdiciar dinero en nostalgia improductiva, al menos podía usarse para resolver problemas reales de nuestra familia. Problemas que ustedes crearon con sus propias malas decisiones. Porque nunca nos enseñaste bien. La furia reprimida de Isabel finalmente explotó. Siempre fuiste el genio, el talentoso, el exitoso. Nos dejaste vivir en tu sombra. Adrián nunca pudo compararse contigo. Yo nunca pude sentirme igual. Y cuando finalmente tuvimos oportunidad de tomar control, de hacer nuestras propias decisiones sin tu juicio constante, sí, la aprovechamos. Ahí estaba. La verdad destilada. No era solo sobre dinero o desesperación. Era resentimiento acumulado durante décadas. Era la necesidad de demostrar autonomía destruyendo la mía. Entiendo, dije simplemente. Gracias por la honestidad. Isabel se levantó, recogiendo su bolso con dignidad frágil. Espero que seas feliz, Javier. Con tu dinero seguro, tu sociedad patrimonial, tus documentos legales perfectos. Espero que te den el calor que una familia nunca pudo. Se marcharon. La puerta se cerró con suavidad engañosa. Tomás me observó con expresión preocupada. ¿Estás bien? Sorprendentemente sí. Y era verdad. Sentía alivio extraño, como si tumor emocional finalmente hubiera sido extirpado. ¿Cuánto tiempo hasta el divorcio final? 3 meses si no hay complicaciones. Para junio estarás legalmente libre. Junio. Mes de nuevos comienzos. Los siguientes 60 días fueron transición mecánica. Isabel empacó sus pertenencias sistemáticamente, llevándose solo lo que era indiscutiblemente suyo. Dormíamos en habitaciones separadas, evitando contacto más allá del absolutamente necesario. El apartamento se sentía como hotel de tránsito, donde 2 extraños compartían espacio temporalmente. El 12 de abril, Isabel se marchó definitivamente. Cargó su Seat León con maletas, cajas, recuerdos seleccionados. Se mudaría temporalmente con su hermana en l'Hospitalet mientras buscaba apartamento propio con los 62.000 euros de liquidación. No nos despedimos, no hubo abrazos finales ni palabras de reconciliación. Simplemente dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y se fue. Observé desde la ventana cómo su coche desaparecía en el tráfico barcelonés. 40 años de matrimonio terminados en salida silenciosa. Recorrí el apartamento vacío de su presencia, espacios en armarios donde solía colgar su ropa, productos de baño ausentes, esa taza azul que usaba cada mañana desaparecida. La ausencia era palpable, casi física, pero no era ausencia dolorosa, era liberación. Esa noche preparé cena solo por primera vez en 4 décadas. Tortilla francesa simple, ensalada, copa de vino. Comí en silencio contemplativo, saboreando cada bocado sin prisa, sin compañía falsa, sin tensión subyacente. Al día siguiente, contraté empresa de mudanzas. Quiero vaciar completamente este apartamento, instruí al encargado. Donar todo excepto documentos personales y 3 maletas de ropa. Todo lo demás se va. ¿Seguro, señor? Hay muebles valiosos aquí. Estoy completamente seguro. Quiero comenzar desde cero. En una semana el apartamento estaba vacío. Paredes desnudas, suelos relucientes, espacios llenos solo de posibilidad. Contraté decorador joven que transformó el espacio en algo moderno, luminoso, completamente diferente del museo nostálgico que había sido. Y entonces tomé la decisión más importante. Tomás, quiero vender el apartamento de Gracia, anuncié durante reunión en su despacho, y el chalet de Cadaqués también. Mi amigo me miró sorprendido. ¿Ambas propiedades?
Javier, esos son tus vínculos con Barcelona, tu historia profesional. Exactamente por eso necesito venderlas. No puedo construir futuro viviendo en museo del pasado. Necesito cambio completo. ¿Tienes idea de dónde quieres ir? Sonreí, sintiendo primera chispa genuina de entusiasmo en meses. San Sebastián. Siempre me fascinó esa ciudad. El mar, la luz, la cultura. Quiero empezar de nuevo allí. Vendí ambas propiedades en mayo de 2024. El apartamento de Gracia por 360.000 euros, 15.000 más del valor estimado, gracias a las renovaciones. El chalet de Cadaqués por 425.000 euros, vendido a una familia francesa que se enamoró de los ángulos de luz que había diseñado 30 años atrás. Total, 785.000 euros limpios después de impuestos y comisiones inmobiliarias. Me mudé a San Sebastián el 1 de junio. Alquilé un apartamento luminoso de 2 habitaciones en el barrio de Gros, con vista directa a la playa de Surriola. Cada mañana despertaba con el sonido del Cantábrico rompiendo contra las rocas. Era sinfonía que nunca me cansaba de escuchar. Pero San Sebastián no era solo cambio de geografía, era renacimiento completo. Una tarde, desempacando cajas olvidadas del antiguo estudio, encontré mi viejo portafolio de bocetos arquitectónicos de 1983. Carboncillos, acuarelas, dibujos técnicos que mezclaban precisión matemática con expresión artística. Los extendí sobre el suelo del salón vacío, observándolos como arqueólogo descubriendo civilización perdida. Ese hombre que dibujaba con pasión antes de que la arquitectura se convirtiera en negocio puro. Ese artista que sacrifiqué en altar de responsabilidad financiera y reputación profesional. Había estado dormido dentro de mí durante 4 décadas. Era momento de despertarlo. Compré caballete, lienzos, óleos de calidad profesional, materiales que nunca me había permitido desde estudiante universitario. Instalé estudio improvisado en la segunda habitación, donde la luz norte entraba perfecta durante horas doradas de tarde, y comencé a pintar. Las primeras obras fueron torpes, oxidadas por años de inactividad, pero gradualmente algo despertó. Músculo creativo que había atrofiado comenzó a fortalecerse. Cada pincelada era liberación. Cada lienzo terminado, exorcismo de años desperdiciados. Pintaba edificios, pero no como arquitecto técnico. Los pintaba como poeta visual, capturando no solo estructura, sino emoción del espacio. La soledad de callejón vacío, la melancolía de casa abandonada, la esperanza de construcción inacabada, geometría del alma. Comencé a llamar mi estilo. A través de Tomás, quien me visitó en julio, conocí a su primo Fermín Blanco Soto, escultor establecido en San Sebastián desde hace 20 años. Fermín me invitó a tertulia cultural que se reunía cada jueves en Café Boulevard del Centro Histórico. Allí conocí a personas extraordinarias. Claudia Navarro Sanz, galerista de 50 años que manejaba espacio prestigioso en Parte Vieja. Marcos Ibáñez Lara, poeta que había publicado 6 libros. Elena Prieto Vidal, fotógrafa documental que había expuesto en París. Gente que valoraba arte, conversación profunda, autenticidad. Personas que no me conocían como arquitecto jubilado o esposo traicionado, solo como Javier, el hombre que pintaba edificios con alma. En agosto, Fermín visitó mi estudio improvisado. Observó mis obras en silencio durante 20 minutos completos. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. Javier, esto es extraordinario. Tienes voz artística completamente desarrollada. ¿Por qué no expones? No soy artista profesional. Solo pinto para nada. Pintas porque necesitas hacerlo. Eso te convierte en artista real. Fermín sacó su teléfono. Voy a llamar a Claudia ahora mismo. Claudia Navarro llegó esa misma tarde. Recorrió mi colección creciente con ojo profesional crítico. Finalmente, señaló 12 obras específicas. Necesito estas para exposición individual en noviembre. Mi espacio está reservado, pero el artista canceló por enfermedad.
Puedo ofrecerte esas fechas si aceptas trabajar bajo plazo ajustado. ¿Cuántas obras necesitas en total? 20 mínimo, 25 idealmente. Tienes 12 excelentes. ¿Puedes completar otras 8 de este nivel en 3 meses? Mi corazón latía con fuerza que no sentía desde juventud. Puedo intentarlo. No intentes, hazlo. Claudia sonrió. Tienes talento real, Javier. Sería crimen mantenerlo oculto. Los siguientes 90 días fueron los más intensos y satisfactorios de mi vida. Pintaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, solo interrumpiendo para comidas rápidas y caminatas breves por la playa que oxigenaban mi mente. Completé 13 obras nuevas. Algunas fracasaron y las destruí. Otras superaron mis propias expectativas. Para finales de octubre, tenía colección de 23 pinturas que contaban historia visual de redescubrimiento, pérdida, transformación. La inauguración fue programada para el 6 de noviembre de 2024. Claudia manejó todo profesionalmente. Catálogo impreso, invitaciones, cobertura en prensa cultural local. Yo simplemente debía aparecer y dejar que el trabajo hablara. La noche de apertura, la galería se llenó con más de 80 personas. Críticos, coleccionistas, curiosos, amigos del círculo cultural. Observé desde esquina mientras desconocidos estudiaban mis obras, discutían composiciones, debatían significados. Un crítico del diario vasco escribió: Serrano maneja geometría arquitectónica con sensibilidad emocional inesperada. Sus edificios respiran, sufren, esperan. Es técnica impecable al servicio de expresión profundamente humana. Para medianoche, 17 obras tenían punto rojo de vendidas, precios entre 3.500 y 6.000 euros cada una. Total, 83.400 euros. Más significativo que el dinero era la validación. A los 69 años, había probado que podía reinventarme completamente, que el arquitecto jubilado inútil que Isabel descartó tenía valor artístico que ella nunca imaginó. La exposición duró todo noviembre. Vendí 2 obras adicionales. Varios coleccionistas encargaron trabajos personalizados. Claudia ya planeaba segunda exposición para abril de 2025. Fue durante la última semana de noviembre cuando recibí los mensajes. Primero llegó email de Adrián. Papá, vi el artículo sobre tu exposición. Felicitaciones, estoy orgulloso. ¿Podemos hablar? Después, mensaje de WhatsApp de Isabel desde número desconocido. Javier, tu éxito artístico me alegra genuinamente. Quizás podamos encontrarnos para café, discutir pasado civilizadamente. Los leí sin emoción particular, ni rabia, ni satisfacción vengativa, ni tentación de reconciliación. Simplemente indiferencia. Bloqueé ambos números sin responder. Ellos habían tenido su oportunidad de ser parte de mi vida, honestamente. Eligieron traición. Ahora que demostraba valor que negaron, querían regresar como espectadores de mi éxito. Pero esta victoria no era para compartir con quienes apostaron contra mí. Era mía exclusivamente. En diciembre cumplí 70 años. Celebré con cena pequeña en restaurante de Parte Vieja, rodeado de Fermín, Claudia, Elena, Marcos y otros amigos nuevos que apreciaban quién era ahora, no quién había sido. Brindamos con Chacoli por nuevos comienzos, segundas oportunidades, coraje de reinvención. Esa noche, caminando solo por Playa de Surriola bajo estrellas invernales, reflexioné sobre el año transcurrido. 12 meses atrás, yacía en mesa quirúrgica, escuchando conspiración de mi propia familia. Hoy era artista reconocido viviendo vida auténtica que siempre debía haber vivido. La traición de Isabel y Adrián no me destruyó, me liberó. A veces, las peores cosas que nos suceden son catalizadores disfrazados, empujones brutales hacia versiones de nosotros mismos que teníamos demasiado miedo de descubrir voluntariamente. Volví a mi apartamento con paz profunda. Mañana comenzaría nueva serie de pinturas. Claudia ya tenía compradores interesados. Mi vida tenía propósito renovado, amistades genuinas, futuro lleno de posibilidades. Y en algún lugar de Barcelona, Isabel y Adrián vivían con consecuencias de sus decisiones.
sin mi apoyo financiero, sin mi presencia, sin acceso al hombre que subestimaron. Esa era la venganza perfecta. No crueldad activa, sino florecimiento absoluto en su ausencia. Demostrar que nunca fui el obstáculo inútil que imaginaron, sino el hombre que necesitaba libertad para convertirse en quien realmente era, y ahora finalmente lo era. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.